9 de la mañana, 1 minuto, y como lo decía Vero recién, bueno, ya estamos junto a Conrado Ramos, que es el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Primero que nada, la bienvenida y los buenos días, Conrado. ¿Qué tal? Buenos días, Humberto. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, varios temas para tratar. Uno que tiene que ver con, de alguna manera, lo conocido en estos últimos 7 meses, las cifras de, yo no sé si hay que llamarle de solicitud de destitución, Exacto, muy bien, de funcionarios públicos. Primero, uno como que tiene la idea que el funcionario público es absolutamente inamovible, cualquiera sea el motivo que pudiera ameritar su destitución. Sin embargo, estos últimos 7 meses hablan de 175, es la cifra que tienen de solicitudes de destitución o de funcionarios destituidos. No tengo claro. No, muy bien lo dijiste tú, solicitudes de destitución. Eso se debe a que cuando el organismo encuentra méritos como para solicitar la destitución, hay un organismo garantista que es la Comisión Nacional del Servicio Civil, que está compuesta por, la preside el director del Servicio Civil, pero también hay prestigiosos juristas, especialistas en derecho administrativos, hay representantes de COFE, que analiza el pedido de destitución de un organismo público. Y nosotros lo que hacemos es, vemos si hay mérito o no suficiente en ese pedido de destitución y aconsejamos la destitución. Por lo general te diría que el 95% de los casos terminamos aconsejando la destitución, está bien fundada. Claro, entonces cuando nos queda alguna duda de comenzamos con un primer paso que habla de un funcionamiento correcto en el hecho de que el pedido está fundamentado, sí, claro, se realiza la investigación y efectivamente se recomienda esa destitución. ¿Podemos dar algunos ejemplos de esos fundamentos? ¿De qué estamos hablando? Sí. ¿Qué es lo que amerita la destitución de un funcionario público? Por lo general son faltas muy graves. Como se sabe, los criterios para solicitar la destitución tienen que ser omisión, ineptitud o delito. Claro. Y asociados a estos están el no ir a trabajar y no justificar adecuadamente, ni siquiera certificarse o directamente no aparecer por el trabajo por un tiempo prolongado, problemas de adicción a drogas o por lo menos uso de estupefacientes. Esto se da mucho en personal vinculado a personal penitenciario, muchas veces suele pasar eso, maltrato a niños, personas que están en contacto con niños, maltratan niños, robo en la propiedad pública. Entonces, son muchas las causales, son causales generalmente muy graves. Sí. Por lo que podría ser un bajo rendimiento del funcionario, no se suelen pedir destituciones. Ahí tenemos un problema muy grande con las evaluaciones. Claro. No tenemos buenos sistemas de evaluación, cosas que vengo diciendo ya hace mucho tiempo. No tenemos información centralizada de cómo se evalúa en el Estado y por eso es que hemos fundado una comunidad de práctica entre los expertos en gestión humana de todo el Estado para empezar a tener información de cómo estamos evaluando y cómo podemos mejorar las capacidades de evaluación de los jerarcas, inclusive de los jerarcas mismos, evaluar a los jerarcas también, ¿no? Claro, sí, que cada uno tenga que cumplir por lo menos de determinada manera su trabajo, porque estaba pensando mientras nos ibas diciendo las diferentes causales. Evidentemente hablamos de faltas graves. Muy graves. Muy graves, o sea, lo que quiere decir que una persona que realiza mal su trabajo, que se desempeña mal en su trabajo, ya sea simplemente porque no le interesa, porque no le pone la energía que le tiene que poner, porque no le tiene amor al trabajo, difícilmente llegue a una situación de destitución. Y hasta que no se... El tema es que pasan décadas y el Uruguay sigue sin establecer buenos sistemas de evaluación, salvo en algunos lugares muy puntuales, algunas empresas o bancos han avanzado mejor. En el ámbito de la administración central, es decir, ministerial, esto queda mucho que desear. Por eso es que uno de los objetivos prioritarios, que fue un pedido desde la propia presidencia, de que trabajemos muy fuertemente en aceitar, en mejorar estas formas de evaluación. Eso es fundamental para elevar la productividad, para que el funcionario, en primer lugar, sea reconocido. Nuestro objetivo principal
es que al cabo de este periodo de gobierno, con todas las dificultades que estamos teniendo, pandemia, recesión económica, no obstante, eso no quiere decir que no estemos empeñados en trabajar muy fuerte para que al final del quinquenio sepamos que el funcionario público vuelve a tener orgullo, yo le he dicho, ¿no?, de ser funcionario, que está bien evaluado, entiende qué está haciendo adecuadamente, por eso estamos en una nueva carrera administrativa, identificando ocupaciones. ¿Qué es lo que haces tú? Más allá de pertenecer a un escalafón administrativo. ¿Sos liquidador de sueldos? Claro. Bueno, eso no es escalafón administrativo en términos generales. Soy un liquidador de sueldos. Claro. ¿Cuánto se paga el liquidador de sueldos en el Estado? Sí, a veces uno no entiende muy bien desde el lugar en el que siempre ha trabajado a nivel privado que las reconversiones o determinadas situaciones en determinados organismos determinan que gente que se había dedicado durante 30 años o 20 años de su vida a trabajar en el ferrocarril termine, no se sabe dónde, decir, pero ¿de qué va esa persona a ese otro lugar en el que se redistribuyó? ¿Realiza el mismo trabajo o va a ocupar un lugar porque a esa persona no la podemos despedir como lo haría una empresa privada si es que deja de tener una determinada actividad? Por decir algo, siempre pongo el chiste. Bueno, si trabajo en una fábrica de chorizo y la fábrica de chorizo le va mal y cierra, podré conseguir trabajo en otra fábrica de chorizo, pero no me mandan para una actividad que no tiene nada que ver con eso. Acá un poco estamos acostumbrados a que el funcionario público se redistribuye, pero no sabemos si cumpliendo la misma función o no, muchas veces. Hay veces que hay, o nosotros vamos a intentar, en este periodo estamos haciendo reestructuras con excedencias, probablemente con posibilidad de declaración de excedencias, cuando hay perfiles. Tengo un perfil de 8 funcionarios con el mismo perfil de actividad y en realidad necesito 4 de ellos, porque me están faltando otros 3 perfiles agrimensores, catastro, que no los estoy pudiendo obtener. Entonces, quizás hay sobra un determinado tipo de perfil y me está faltando otro. Cuando sobren algunos perfiles, algunos de esos funcionarios, esos cargos, serán declarados excedentarios. Entonces, van a una nómina de redistribución. Pero quizás ese perfil de funcionario, un administrativo, estoy inventando, se pueda necesitar en otro lado. Hay ausencias de administrativos en algunos ámbitos. Más allá de que el proceso de digitalización, estamos yendo hacia una administración mucho más digitalizada, hace que tareas que antes se hacían manualmente, hoy en día, al ser digitalizado, se necesitan menos puestos de trabajo. Esto de la reconversión industrial ocurre en el sector privado y obviamente tiene que ocurrir también en el sector público. Pero entonces, lo que nosotros hacemos con la nómina de redistribución es estudiar mucho el perfil de ese funcionario y ver si hay pedido de ese perfil en otro ámbito del Estado donde falte. Y si con poco, con algunos cursos de capacitación, ese funcionario puede estar reciclado y sigue sirviendo bien. De lo contrario, sí, podrá ameritar y daremos incentivos al retiro, como para que realmente nos quedemos con los perfiles de funcionarios que necesitamos. O sea, nosotros estamos trabajando para la ciudadanía, gobierno, funcionarios, ese es el foco que se debe tener, brindar servicios de calidad. Con lo que preguntaba recién Humberto y lo que estabas señalando, ¿qué tiene que pasar con los pases en comisión? ¿Se tienen que terminar o no? Porque además los pases en comisión cortan transversalmente a todos los partidos políticos. Nadie puede sacar coronita de que yo no lo hago. El problema de los pases en comisión es realmente complejo, ¿no? Hoy en día, ante la ausencia de mecanismos de ascenso y de movilidad de los funcionarios, nosotros hemos dado cifras al Parlamento que la Administración Central, el 90% de los funcionarios en los últimos 5 años no ascendió. Entonces es muy grave esto. El funcionario no asciende. Entonces, ¿dónde está el incentivo para el funcionario? Criticamos al funcionario público, pero ¿qué le estamos dando como condiciones para desarrollarse profesionalmente? Es más, está prohibido que un funcionario pueda tratar de ascender a un puesto de trabajo en otro ministerio. Y solamente el 0.3 de los funcionarios pudo ascender cambiando dentro de una unidad ejecutora dentro de un mismo ministerio. Es decir, que prácticamente el 9.7 de los funcionarios que ascendió, ascendió dentro de su propia unidad ejecutora. Así que si no existe un puesto de ascenso dentro de mi propia unidad, mis perspectivas en el estado de desarrollo profesional están truncas.
¿Cuál es la salida? El pase en comisión. Pero eso no depende del funcionario, depende de la voluntad de un jerarca político, de que me quieran trasladar hacia otro lugar de trabajo. Entonces, el pase en comisión es una herramienta que bien usada, Claro. es decir... Ese es el punto, porque se ha usado muy Doy un mal en ejemplo, muchos yo casos. tengo un pase en comisión del Banco Central de una persona que maneja grandes bases de datos y que necesito empezar una oficina que no manejaba números. Claro. Empezamos a manejar remuneraciones, queremos hacer comparaciones de sueldos con el sector privado, cómo estamos en determinadas ocupaciones, por qué hay ocupaciones que llamamos a concurso y queda desierto el concurso y tenemos que contratarlo por otras vías, por préstamos internacionales o fundaciones, y otras hacemos un llamado y se presentan 100.000 personas. O sea, ¿qué está pasando con las motivaciones y las escalas salariales? Hay que empezar a hacer números, hay que sacar series estadísticas, y para eso se necesita determinado profesional que quizás hoy en día, inclusive con la dificultad que hay de incorporar funcionarios por las restricciones del 3x1, etc., algún pase en comisión de expertos en ciencia de datos es bueno tener. Lo que no es conveniente es hacer pases en comisiones para pedir un chofer, por ejemplo, cuando hay una nómina de choferes del que yo puedo tomar de funcionarios. No, pero yo quiero traer al mío. Entonces ahí se empieza a complicar. Hoy en día el artículo de pases en comisión que los limita en diputados fue sacado, el que habíamos propuesto, incluyendo, prohibiendo que una persona pública no estatal, que no es un funcionario público, sea pasado en comisión como funcionario público. Estoy obligando a una persona de derecho privado a trabajar como funcionario público. Sí. Nosotros incorporamos un artículo del Poder Ejecutivo donde prohibimos los pases en comisión desde las personas públicas no estatales hacia el Estado, y además reiteramos la limitación de los pases en comisión. Es decir, 10 pases el ministro, 5 pases el subsecretario, bueno, y así hay limitaciones para los pases en comisión. Bien usado y con ciertas limitaciones, es una herramienta que no hay por qué amputarse las manos. El problema es eso, ¿no? Que los partidos políticos si hacen un buen uso o no de la herramienta, y si el funcionario tiene, además del pase en comisión, que no depende de él, por su propia voluntad, puede planificar su desarrollo profesional. Hoy estoy acá, mañana me voy a otro organismo, en otra dependencia, porque entiendo que tengo mayores posibilidades de desarrollo. Y a propósito de inequidades, esto que ustedes ya tienen diagnosticado, ¿no? Las diferencias salariales que hay, a veces en un mismo cargo, en diferentes dependencias. ¿Qué plan hay de solucionarlo, de equipararlo? Que imagino que es un tránsito muy difícil, ¿no? Es un tránsito muy difícil. Y lo estamos haciendo muy meticulosamente. Lo que estamos haciendo es identificando ocupaciones, es decir, a mí no me importa si sos escalafón A, B, C, D, porque hoy en día no me dice mucho. Lo que hago es identifico ocupaciones. ¿Qué haces tú realmente? ¿Sos auditor? No, soy contador, economista, pero ¿qué haces? Audito. Tú sos auditor. ¿Cuánto debe valer un auditor? Entonces, hacer una comparación. ¿Hay auditores públicos en lo privado? No. El auditor público tiene una expertise y tiene un valor ese puesto de trabajo. Hay fórmulas, factores, donde se determina el valor de una ocupación. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es identificando todas las ocupaciones en la Administración Central y valorándolas. Una vez que tengamos esos valores, eso luego se reconvierte en dinero. Entonces, las compensaciones que hoy en día distorsionan completamente, lo que vamos a hacer es, hoy en día porque un funcionario es escalafón A, el grado que tiene 4 significa el 20% del total en promedio de sus remuneraciones. El otro 80%, si nosotros podemos meterlo en una bolsa, y pusimos un artículo en la ley de presupuesto, de poderlo meter en una bolsa y pagar la ocupación. Es decir, si un auditor, invento, entra ganando 70.000 pesos, o sea, todas esas compensaciones pasan a 70. Si un auditor hoy en día está pagando 50, se le deberá pagar los 20 restantes. Si un auditor hoy en día está cobrando 150, le quedará la diferencia como compensación a la persona. Pero el próximo auditor que entra ganando 70.000 pesos. Esto genera equidad salarial y eso hace que las personas puedan moverse de un puesto de trabajo a otro sin decir me quedo acá porque tengo compensaciones más gordas, más ricas. Claro.
Antes de terminar la entrevista, que se nos vaya el tiempo, sí, no y el por qué. ¿Está pronto el informe de Thomas sobre los viajes? ¿Qué dice? Sí, está pronto. No se puede decir qué dice absolutamente porque hay una exigencia legal de secreto en la investigación administrativa. Cualquier filtración que se produce en estas investigaciones administrativas pueden llevar a la nulidad del proceso. ¿Ya lo Por lo tiene el tanto, presidente? el secreto sí ya fue entregado. Lo que no se puede decir es absolutamente nada, ni sobre el proceso conviene, ni sobre el contenido, mucho menos. Bien, y trabajaron sin problemas. No me digas qué dice el informe. Lo que te quiero preguntar es, ¿trabajaron sin problemas? Fueron las conclusiones, digamos, no tuvieron claroscuros. Fue Ariel Sánchez el que condujo la investigación administrativa y te diré, yo mismo me abstuve de preguntar, che, ¿y cómo va? Por estas cosas no corresponde, se tiene que trabajar con un aislamiento total, con un trabajo muy profesional y cualquier interferencia es nociva al propio proceso. O sea que la Oficina de Servicio Civil terminó acá en el tema Thomas. Exactamente. Entregó el informe y punto. Exacto. Conrado, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido nuevamente en la mañana. Gracias a ustedes por permitirnos, aparte, explicar quiénes somos, qué hacemos desde el Servicio Civil. Me parece muy bien. Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, una vez más aquí en la mañana de Arriba Gente.